que me voy. Arranca con mis fuck nazis, que se jodan los nazis, los de acá y los de más acullá. Me voy a acomodar. No quiero tapar. Si me pongo la O de bloqueo, voy a estar mejor, ¿no? Es la O de bloqueo. Mira. Ahí. Mirá. Ahí. Ahora sí. Al aire, estamos al aire. Yo soy Ricardo Bajo Herreras. Con el fuck nazis y con el abajo el bloqueo, arrancamos un capítulo más de Contextos Salvajes. Ves la primera hora de Contextos y luego te pasas a ver la segunda parte del Real Madrid PSG que acaba de arrancar. ¡Sí! No, ya no está Cristiano Ronaldo. ¿Dónde está? Está de vacaciones el Cristiano. Hoy vamos a hablar del bloqueo porque el pasado 30 de junio nuestra editorial se llama, por si acaso, Cuba Colmena Encerrada. Cuba Colmena Encerrada. Ya van a entender la metáfora más tarde. Porque vamos a ver un lindo trabajito de teatro infantil cubano de la colmenita. No, si me para así no se me ve el fuck nazis. Me voy a parar recta, así, espalda recta, mentón arriba. Siempre de pie, nunca de rodillas. Ya, ¿qué cosa siempre es? Aguante el alto, carajo. Siempre de pie, nunca de rodillas. Hoy vamos a hablar del bloqueo porque el señor Donald Trump insiste con doblegar a la isla de la libertad, a Cuba, al archipiélago, porque no solo es una isla, hay muchas islitas alrededor. La isla de la juventud, alrededor de la principal de las Antillas, en el Caribe. El pasado 30 de junio, hace una semanita y media, Donald Trump emitió un memorándum presidencial que redobla, intensifica, agudiza el bloqueo criminal, anacrónico e injusto contra Cuba. ¿Con qué intención? Pues para poner de rodillas a Cuba, a la revolución cubana. Caray. Son tosudos, ¿eh? Oh, son cabezotas, tercos, tosudos, los gringos. Si algo son, aparte de asesinos y genocidas, estoy hablando del gobierno imperialista de los Estados Unidos, que da igual quién esté, me da igual Biden, Obama, Donald Trump, da igual. Sus políticas genocidas y criminales nunca cambian. Hay un partido político. Caray. Hay un partido político en los Estados Unidos. Es un partido único. Tanto joden a Cuba. No, en Cuba solo hay un partido, el Partido Comunista. No dejan que haya más partidos. No hay libertad de prensa. Solo está el Granma, solo hay un periódico, solo hay una radio, solo hay un canal. Caray. Igual que en los Estados Unidos, papito. ¿Acaso hay más partidos políticos en Estados Unidos? Hay uno, con un ala demócrata, otro republicano, pero la misma porquería. ¿Pueden creer? Con todos los respetos, la misma porquería. Son exactamente lo mismo. Entonces, en Corea del Norte, las dictaduras comunistas donde solo hay un partido, a todos esos compañeritos que nos dicen eso, que apoyan a las dictaduras del partido único, luego van a la embajada de los Estados Unidos, como el pasado 4 de julio, y cantan y bailan y se toman fotos con la bandera norteamericana atrás. Ellos también solo son un partido. ¿Acaso hay diferencia entre demócratas y republicanos? Es exactamente lo mismo. La clase trabajadora de los Estados Unidos da igual quién gobierne. Da igual. Entonces no me jodan con hoy he venido caliente. Perdón, no me molesten con lo de el partido único. Acá la derecha boliviana, la ultraderecha y la derecha son todos iguales. ¿Ves los debates electorales de las elecciones? Son todos igualingos, son todos parientes, igualingos. Toditos cortados por el mismo sastre. Corte y confección fueron a la misma sastrería todos. Todos prometiendo privatizaciones, recortes. La fiesta se acabó. Por cierto, el Doria Medina le ha copiado el lema de las fiestas se acabó a un partido de la ultraderecha española. Para eso tienen asesores que cobran millones y millones de dólares para copiarse de la ultraderecha de otros países. Hay que ser muy gil.
chequen en el Google, pongan ahorita, se acabó la fiesta. ¿Y qué les va a salir? Partido de la ultraderecha de España, liderado por un señor que se llama Alvise. Ojo al dato. 2 eurodiputados. A las elecciones europeas se presentó este partido por primera vez y se llama así, se acabó la fiesta. Y Doria Medina, que dice que es de la Internacional Socialdemócrata, ¿qué hacen copiándose lemas de la ultraderecha? Donald Trump con el bloqueo no está haciendo nada nuevo, ese memorándum presidencial del pasado 30 de junio. Es el mismo que en 2017 y es el mismo, coma aquí, coma allá, paragrafito más diferente, frase así, ponme subordinada, quítame esta coordinada, ponme aquí un subjuntivo. No, maquillaje sintáctico, léxico, de lenguaje. Es lo mismo que la ley Helms-Burton de 1996, la que intensificó el bloqueo. ¿Sabe qué ha prohibido el señor Donald Trump con este memorándum presidencial del pasado 30 de junio? El país de la libertad, ¿sabe qué ha prohibido? Ha prohibido que sus ciudadanos, que son muy libres, sus ciudadanos no pueden ir a Cuba a hacer turismo. Hello, no son ellos el país de la libertad, la democracia, el sueño americano, bla, 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 bla y más, bla, bla, bla. Todo eso que nos enseñan en sus películas norteamericanas nunca muestran la pesadilla. Sueño americano. Usted puede empezar como un albaco y llegar a ser el presidente. Solo tiene que trabajar y esforzarse. Está en sus manos. Ese es el sueño americano. La democracia americana. Democracia americana que prohíbe a sus ciudadanos ir de turismo donde les dé la gana. ¡Qué país más libre!, ¿no? ¡Cuánta hipocresía! Claro, somos el país de la libertad, pero... la famosa palabra más fea del vocabulario. Pero somos el país de la libertad, pero no puedes viajar a Varadero, Cuba. No, a esa playa no puedes ir. Y mira que es linda, ¿eh? Las playas de Cuba son hermosas, hermosas. Playas del este hay a las afueras de La Habana, Varadero hay en medio de la isla. Hermosos Varadero, pero los gringos no pueden ir. ¡Qué dictadura!, ¿no? ¡Ay, los cubanos no pueden salir de la isla! En los últimos 3-4 años han migrado de Cuba 1 millón de cubanos. Porque la situación económica, hay que reconocerlo, no está buena. ¿Pero por qué no está buena? Porque llevamos más de 60 años de bloqueo. El bloqueo, la actitud, la medida más genocida y más prolongada de toda la historia. Desde el triunfo de la revolución en el 59, en el 60... ya llegó el bloqueo anacrónico y sobre todo es extraterritorial. Primero le impide a los ciudadanos gringos ir donde les dé la gana. No pueden ir a La Habana a fumarse un habano, no. A tomarse un mojito, no. A tomarse un roncito en la Florida, en el bar donde iba Ernesto Hemingway. Ahí ya no pueden ir los gringos. Hemingway no hubiera escrito. Hemingway es uno de los escritores norteamericanos más célebres y mejores de la historia de la literatura norteamericana. Escribió un libro muy lindo que se llama El viejo y el mar. Lo escribió porque vivió durante un tiempo en Cuba, El viejo y el mar. Era un pescador y su relación con el mar, es un lindo libro. Escribió Fiesta sobre los Sanfermines, que hablábamos el otro día, y ahora todos los gringos van a los Sanfermines, al País Vasco, a Pamplona, a Iruña. Pero ahora, con Donald Trump, Hemingway no hubiera podido escribir El viejo y el mar, porque no hubiera podido ir a Cuba. Entonces son muy libres, pero prohíben a sus ciudadanos ir donde les da la gana. Y lo que es peor, el bloqueo, intensificado esta última semana, es extraterritorial. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos puede hacer con sus políticas y sus medidas lo que les plazca, evidentemente. Respetamos la soberanía del imperialismo. Ellos no respetan la nuestra. Y la extraterritorialidad se refiere a que si tú comercias con un hotel cubano y le proporcionas tragos, Singani, ron, cigarritos, habanos, no sé, cualquier cosa, papel higiénico, Estados Unidos te sanciona a vos,
porque le vendes papel higiénico, o le vendes pilas, o le vendes fruta, o le vendes lechugas. Si le vendes lechugas a Cuba, Estados Unidos te castiga a vos, porque no se puede comerciar con la dictadura. Extraterritorialidad. Y si un buque lleva, sale de Arica, o mejor sale de Chanclay, el puerto peruano, llevando soya boliviana, o llevando, mejor, cosa más saludable, llevando semillas de chía que estamos exportando a la China. Las semillas de chía yo me las echo ahí en el tecito y las dejas 10 minutitos y tiene un alimento bárbaro. Minerales, proteínas, son súper ricas y súper nutritivas, saludables las semillas de chía. Pero si tú, como productor boliviano, mandas semillas de chía a Cuba en un barco, ese barco las desembarca en La Habana, Cuba, ese barco y tus semillas de chía ya no pueden seguir ruta a los Estados Unidos. Los gringos te castigan. Eso es muy democrático, ¿no? Es muy democrático. Y respeta mucho la institucionalidad y las libertades y el derecho a comercial. Eso no atenta contra las reglas del comercio mundial. El bloqueo no atenta contra el derecho internacional. Hay niños con cáncer en Cuba que necesitan medicamentos que no pueden llegar a la isla porque está bloqueada. Entonces, con esto cierro la editorial. El gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump está agudizando, profundizando el bloqueo para salvar al pueblo cubano. Para que el pueblo cubano se dé la vuelta con las carestías, con los apagones, con los problemas económicos, con que no hay esto, no hay lo otro, ya tumbemos a la revolución. Y Estados Unidos nos va a salvar. Pero ¿quiénes sufren? ¿A quién castiga Donald Trump con estas medidas que impiden que lleguen alimentos, medicamentos? Al pueblo cubano que dicen que quieren salvar. Da vergüenza ajena ese razonamiento. Son unos hipócritas. Queremos salvar al pueblo cubano, pero lo castigamos. Eso es el bloqueo. Hoy vamos a hablar de Donald Trump y su hipocresía. Arranca Contextos Salvajes. Y vamos a ver en este video las medidas que ha incrementado Donald Trump. No solo tiene que ver con medicamentos, también tiene que ver con remesas. Mucha gente en Cuba vive, como acá en Bolivia vivimos, y como muchos países de Centroamérica, mucha gente, Bolivia, nosotros, el Estado plurinacional, recibimos en remesas que mandan nuestros compatriotas que están en el exterior laburando duro y duro y duro. Conseguimos lo mismo que con el gas y el petróleo. Cuba también vive, en parte, de las remesas que mandan sus ciudadanos que se han ido afuera a laburar y a buscar un mejor futuro. Es totalmente legítimo. Migrar es un derecho humano. ¿Qué ha hecho Donald Trump con estas nuevas medidas del bloqueo? Impedir que esas remesas lleguen. O sea, joderle la vida a la familia cubana que tiene a un tío, que tiene a la madre, que tiene al padre fuera y manda platita. Y así quieren cambiar y tumbar el gobierno del compañero Díaz-Canel Bermúdez y del comandante Raúl Castro Ruz. Así, castigando, haciéndole la vida imposible a los cubanos que ahora no van a poder recibir las remesas. También se castiga a los terceros países que tienen médicos cubanos. ¿Cuándo van a volver los médicos cubanos a Bolivia? ¿Por qué no han vuelto en estos 4 años del gobierno del MAS? Ahí la dejo picando, que me voy a enojar. Las nuevas medidas, que no son nuevas, de Donald Trump contra Cuba para tumbar a la revolución. Lo que tenemos que tumbar, señores, es el bloqueo y dejar que la economía cubana se desarrolle en paz, en armonía, sin sanciones. Si tanto miedo le tienen a Cuba, si el gobierno de la revolución cubana es tan malo, es diabólico, ¿por qué no dejen que se desarrolle en paz? ¿Por qué necesitan bloquearla y bloquearla y bloquearla? ¿No será miedo? ¿No será miedo a que el ejemplo de Cuba siga irradiando por el mundo, un ejemplo de soberanía y de libertad? ¿Por qué hay que castigar a Cuba con el bloqueo? ¿No estás tan seguro de tus argumentos entonces? ¿No ves? Las medidas nuevas, viejas contra Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un memorando presidencial para establecer las políticas de su gobierno sobre Cuba, similares a las de su primer mandato, incluyendo la aplicación de una prohibición legal al turismo estadounidense hacia el país, así como un embargo económico. La política del presidente Trump restaura y refuerza la política robusta de su primer mandato hacia Cuba, revirtiendo la revocación de la administración Biden, que alivió la presión sobre el régimen cubano, señala el comunicado oficial difundido por la Casa Blanca. Las prácticas económicas que beneficien de manera desproporcionada al gobierno cubano o a sus agencias militares, de inteligencia o de seguridad serán eliminadas, según el memorando. Además, entre sus puntos más destacados, la nueva política impulsa medidas para amplificar el apoyo al pueblo cubano mediante la expansión del servicio de Internet, prensa libre, empresa privada, libertad de asociación y viajes lícitos, con el objetivo de fortalecer a la sociedad civil y reducir la dependencia del aparato estatal. Una hoja informativa indica que se harán algunas excepciones económicas para transacciones que avancen los objetivos de la política estadounidense o apoyen al pueblo cubano. El memorando también señala que el gobierno no tiene intención de reinstaurar la política de pie mojado, pie seco, que permitía a los migrantes cubanos permanecer en el país una vez que alcanzaban el territorio de Estados Unidos. Trump ya firmó anteriormente este año una prohibición de viajes que incluye a Cuba y a otros 11 países. Adicionalmente, el memorando ordenará una revisión de abusos a los derechos humanos en Cuba, incluyendo detenciones ilegales y trato inhumano, y requiere un informe sobre fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o que están siendo protegidos por el gobierno cubano. En otro memorando firmado este lunes, el gobierno instruye a las agencias ejecutivas a compartir información entre sí cuando otorguen financiamiento para proyectos de infraestructura energética y de minerales y materiales críticos, con el fin de aliviar las cargas regulatorias para las empresas que a veces deben presentar múltiples solicitudes a diferentes agencias. Para simplificar el proceso, el memorando llama a la creación de una solicitud común para el financiamiento federal en esta área. Con esta decisión, el presidente Trump reactiva una de sus políticas exteriores más características. Ahí está el tosudo cabezota de Donald J. Trump. Cuba recuerda mucho a Palestina. Palestina tiene al lado a un estado monstruo y genocida como Israel, que está obsesionado con su desaparición. Van a concentrar a 500.000 de gazatíes palestinos al sur de la franja de Gaza, en Rafah. O sea, van a montar, los señores que sufrieron los campos de concentración, van a montar un campo de concentración. Hello. Y se quieren anexionar, quieren hacer desaparecer a Palestina. Estados Unidos con Cuba es lo mismo. Cuba es Palestina y Estados Unidos es Israel. Es exactamente lo mismo. Están por la desaparición del gobierno soberano en Cuba. Ah, caray. Y para que este es el gran sueño de los Estados Unidos desde hace harto tiempo. Que la isla de Cuba sea, que el gobierno sea una estrellita más en su bandera. Como Puerto Rico. Puerto Rico es una isla que está más lejos de Estados Unidos que Cuba. Cuba está a 90 millas y los gringos todavía no asimilan, todavía no les entra en la cabezota que Cuba sea un país independiente a 90 millas. Lo consideran su territorio. Lo consideran su territorio. Así era hasta el año 1959. Los grandes mafiosos, Lucky Luciano, por ejemplo, iban de vacaciones, no iban a Miami, a la Florida de vacaciones. Pasaban el estrecho, iban a La Habana, Cuba, al Hotel Nacional, ahí en el malecón de La Habana. Ahí eran las grandes fiestas de la mafia norteamericana. No eran en Miami, eran en La Habana. Eran en La Habana. Y todavía están con esa obsesión de que la estrella roja de la bandera cubana pase a ser una estrella azul en la bandera de los Estados Unidos. Esa es la intención de los sionistas de anexionarse Palestina y de los gringos de anexionarse Cuba. Cuba y Palestina, un solo corazón. Sepan eso. Vamos a escuchar al compañero periodista Félix Suárez Echevarría, desde Cuba.
de un canal hermano que se llama Alma Plus Televisión y nos va a explicar de qué se trata este nuevo memorándum, esta agudización del bloqueo. Por si acaso el PSG ya le está ganando al Real Madrid. 2-0. ¿Sabías que el nuevo memorándum de Trump sobre Cuba menciona 14 veces al pueblo cubano? Sí, 14. Porque claro, te dicen, te quiero ayudar, mientras atacan cualquier posibilidad de desarrollo económico y persiguen hasta el último dólar que quieras entrar al país. Según el presidente de Estados Unidos, el memorando del 30 de junio busca eso, apoyar al pueblo del país caribeño. ¿Cómo? Reforzando la prohibición de turismo, justificando su bloqueo que lleva más de 60 años y criticando los organismos internacionales que rechazan ese cerco. El guión resulta cruel, de eso no caben dudas, pero no es nada original. Esta puesta en escena se ha repetido una y otra vez con cada nueva administración norteamericana desde que en 1960 el subsecretario Lester Mallory emitió el infame memorando en el que se revelaron las verdaderas intenciones de Estados Unidos hacia Cuba. Aquel documento llamaba a provocar miseria y desesperación para llevar a los cubanos a retirar el apoyo a Fidel Castro y provocar el derrocamiento del gobierno. Trump, fiel a la tradición, repite el mismo libreto. Es el arte de intentar rendir por hambre y luego culpar al gobierno cubano por la crisis que ellos mismos provocan desde Washington. El nivel de cinismo es tan alto que ni siquiera los medios hegemónicos pueden ocultar cuáles son los objetivos reales de esta nueva acción desde la Casa Blanca. Así que si ves la frase aparecer en un documento de Trump, ya sabes lo que viene. Más bloqueo, más sanciones, más presión, bajo la supuesta forma de una ayuda que nadie en Cuba pidió. Qué lindo análisis de este compañero cubano de Alma Plus Televisión. Así tenemos a la isla de Cuba, encerrada. Es una colmena encerrada por este señor impresentable Donald J. Trump. Vamos a ver y a explicar la metáfora de la colmena. Hay un grupo de teatro infantil cubano que se hacen llamar La Colmenita y han escenificado una obra de teatro para protestar contra el bloqueo. Se llama así, como nuestra editorial, Cuba, una colmena encerrada. ¿Qué pasa cuando una colmena de abejas la encierras, no le dejas que libere? Que las abejas sobreviven gracias a sus raíces, gracias a su propio alimento. Una fortaleza sitiada sobrevive gracias a la unión. Decía Fidel, el gran Fidel, y citando a San Francisco de Asís, en fortaleza asediada, cualquier disidencia es traición. Sepan eso. También vale para Bolivia, En una fortaleza sitiada, cualquier disidencia es traición. Es decir, tenemos que estar juntos cuando, como acá, cuando nos rodean y cuando nos asedian. ¿Y cómo está sobreviviendo esas abejas en esa colmena? Se alimentan de su propia producción. Sus raíces, van a las raíces. Sobreviven gracias a sus ancestros, a sus raíces, a mirarse hacia adentro. No avergonzarse de sus raíces, ni de sus ancestros, ni de tu color de piel, ni de tu apellido. Ayer fui a visitar la exposición de Eusebio Choque, ese gran pintor paceño, su familia de Tiahuanacu, de la comunidad Guaraya, de donde es mi amigo el poeta aymara y médico tradicional naturista, ojo al dato, el Tata Rufino de Guaraya, comunidad de Tiahuanacu. Hay una linda exposición de Eusebio Choque acá en la Fundación Patiño de la ciudad de La Paz, en el barrio de Sopocachi, avenida Ecuador. Vayan a ver los cuadros de Eusebio Choque, pintor aymara. Son hermosos. Y cuenta él cómo lo discriminaban en muchas galerías, no recibían sus cuadros de campesinos aymaras, siempre de espaldas. ¿Por qué pintas los cuadros de espaldas?, le preguntan siempre a Eusebio Choque. Porque yo voy detrás de ellos, detrás de esos aguayos, esos textiles, esos campesinos orgullosos, aymaras del lago Titicaca, de Tiahuanacu, de la milenaria cultura tiahuanacota.
pero me han discriminado mucho y muchos de mi familia se cambiaron el apellido. Se avergonzaban de apellidarse Choque, se avergonzaba de apellidarse Mamani, Quispe. Está mal eso. Cuando uno se arrepiente de sus ancestros y se avergüenza, pierde toda la conexión con sus abuelos, con la tierra, con los ancestros. Cuba está sobreviviendo y sobrevive a pesar del brutal bloqueo porque no ha perdido la conexión con la tierra, con los que lucharon antes que nosotros, con los que fueron antes que nosotros, porque ellos fueron, nosotros somos y nuestros nietos serán. Vamos a ver el lindo trabajo de La Colmenita. Nos tienen bloqueados. María Silvia ha dicho las palabras claves. Esa era la palabra que yo estaba buscando. ¡Ganaste el reto! Bloqueados. Las actuaciones de La Colmenita emocionaron a todos y demostró cómo en realidad hay que contar las historias del daño que le causa el bloqueo a los cubanos. Tengo 7 años. Hace 4 años estoy en el hospital. Me canso mucho y a veces me ponen suero. Cuando me siento bien, puedo jugar con Lili, como yo le digo. Ella me va a ver todos los domingos con mi papá y me llevan fruta que me gustan mucho y canciones. A mí me gusta cantar y a veces me siento mal por las medicinas que me ponen y no puedo. Pero a veces me siento bien y a las señoras les gusta mucho como yo canto. Yo quiero ser cantante, pero no sé si puedo hacerlo. Cuando Paola tenía 3 añitos, le diagnosticaron una enfermedad especial. Desde hace 4 años está bajo tratamiento y hubiera podido haberse curado o estar próximo a su proceso de curación si hubiéramos podido tener acceso normalmente a un medicamento que se llama Keytruda, pero solo se produce en los Estados Unidos. ¿Qué hemos hecho nosotros para que el gobierno de los Estados Unidos nos castigue así, de esa manera, y no permita a Cuba comprar la medicina y tenga a mi hija y a otros niños en esta situación? Poco más y una hora de espectáculo en el que también se honró desde la música del cantautor cubano Raúl Torres a todos los que día a día desafían desde sus barrios, proyectos y responsabilidades al bloqueo. La madrina sin varita hace más su lugar. Rolo, el médico se agita por ver paciente sanar. Amado abrió su botica para cualquier hospital. Aquí todo el que necesita siente su llanto calmar. Una obra que, como bien dijera el gran Tim Cremata, sacude la conciencia y permite comprender mejor quién es el verdadero culpable, pero que también deja la certeza de que el bloqueo se vence con unidad, trabajando y yendo siempre, como La Colmenita, a las esencias. Siempre un viaje a las esencias será un viaje a la esperanza. ¿Por qué Cuba no tiene derecho a vivir sin bloqueo? Mejor sin bloqueo, dice acá. Mi familia, mi vida, mi Cuba, mi tierra, mi futuro. Mejor sin bloqueo. ¿Por qué Cuba no tiene derecho sin bloqueo? Vamos a escuchar ahora a la hija del Che, a Leida Guevara, que está haciendo lindos programas para Al Mayadín, una televisión en el Líbano, y hace entrevistas, una por semana. Simplemente Aleida se llama. Vamos a ver esta entrevista que le hace Aleida a propósito del bloqueo al último representante diplomático cubano en Washington. No hay relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, entre Cuba y Estados Unidos. En La Habana no hay embajada norteamericana, por eso no hay golpes. No, como decía en chiste siempre, y no tan en chiste, el presidente Juan Evo Morales Ayma. ¿Por qué no hay golpes de Estado en Estados Unidos? Porque no hay embajada norteamericana. Así de sencillo. Pero sí hay una sección de intereses.
para el tema de visas, de trabajo, de viajes. A pesar del bloqueo, Cuba se las ha ingeniado, porque ahí está también la imaginación, la fantasía, la capacidad del cerebro de buscar atajos. Tiene más de 57 relaciones con universidades norteamericanas. Así que se puede. El gran perjudicado, no lo hemos dicho en la editorial, el gran perjudicado del bloqueo contra Cuba, obviamente primero es la sociedad, el pueblo cubano, pero después son los propios norteamericanos. No pueden viajar a La Habana, que tienen unas playas hermosas ahí a media hora en avión, desde Miami a La Habana, hasta el aeropuerto José Martí, nada, a tiro de piedra. Y todo el poderoso sector agroexportador norteamericano no puede mandar alimentos, exportar, vender a Cuba. Y los cubanos no pueden vender sus alimentos fuera tampoco. Pero el gran perjudicado, uno de los que más lobbies hacen contra el bloqueo, es la industria norteamericana, que le encantaría vender. Tienen un mercado de 11 millones de consumidores cubanos, pero no pueden vender sus productos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y sus gobiernos imperialistas lo prohíben. ¡Viva la libertad de mercado! Escuchamos a Aleida Guevara hablando con José Manuel Cabañas, el último representante cubano en Washington, que sabe mucho de bloqueo, que, como decía el apóstol de la libertad José Martí, gran poeta y padre del nacionalismo cubano martiano, vivió muchísimo tiempo en la Florida, en Tampa. Tampa es una ciudad ahí al norte de Miami. He vivido dentro de las fauces del monstruo y lo conozco. Y lideró la lucha independentista porque conocía las entrañas del monstruo. Este compañero que vamos a escuchar ahora también las conoce. Y nos va a hablar de los atentados que ha sufrido la embajada cubana en Washington. 2 atentados en los últimos 4 años. Con rifles, con bombas molotov. ¿Hay algún detenido? ¿Se imaginan si pasara al revés? ¿Se imaginan si acá en la ciudad de La Paz vamos a la avenida Arce en Sopocachi y arrojamos bombas molotov hacia la embajada norteamericana? ¿Qué te pasaría? Estás preso 30 años. Y si vas con un rifle de asalto y le tiras 30 balas a la embajada norteamericana acá en la ciudad de La Paz, ¿sabes qué te pasaría? Terrorista, atentado contra la seguridad de la embajada, puso en riesgo a los visitantes de la embajada norteamericana, eres un terrorista comunista zurdo, te vamos a meter en cana, mínimo te comes 20 años. Los que han hecho eso mismo, pero a la embajada cubana en Washington, no, uno que estaba loco, no, que tiene problemas mentales, lo soltaremos al loquito, no, es un loquito, no ha pasado absolutamente nada. Escuchamos a Aleida, la hija del Che, en una entrevista hermosa con José Manuel Cabañas, uno de los diplomáticos más afamados y uno de los estudiosos de las relaciones internacionales más connotado de toda América Latina. Aleida, la hija del Che, está en la casa. ¿Dónde si no? En Contextos Salvajes, pues. En este 2024 se cumplirán 10 años del anuncio de la voluntad de comenzar nuevamente las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. 60 años de ruptura, realmente con relaciones muy difíciles entre Estados Unidos y Cuba. Pero Cuba siempre ha tenido la voluntad de tener un diálogo abierto, tanto con el gobierno como de Estados Unidos. Lo único que nosotros exigimos y exigiremos siempre es el respeto a nuestra soberanía y, por supuesto, al derecho que tiene Cuba de construir una revolución socialista. Eso nos indica a nosotros 2 cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las formas hitleristas
como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Para hablar más profundamente sobre el tema de las relaciones de Estados Unidos y Cuba, tenemos hoy un invitado especial, el doctor en Ciencias Políticas, José Ramón Cabañas. ¿Cómo anda? Buenas, Leida. Bien, gracias por la invitación. Realmente me han dicho que usted lleva ya como 40 años en el servicio diplomático cubano. ¿Es cierto eso, verdad? Ya. ¿Y cuáles han sido sus últimas funciones? Bueno, en estos momentos soy director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, que está adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Inmediatamente antes estuvimos 8 años en Washington, los últimos 5 como embajador de Cuba ante Estados Unidos y los 3 anteriores, o sea, los 3 primeros, como jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington. Bueno, entonces tiene muchísimo que contarnos y de buena mano, ¿verdad? Porque el conocimiento es directo. Entonces, a mí me interesaría que los compañeros y los señores que están escuchando esto puedan entender de verdad por qué esa agresividad de Estados Unidos por Cuba durante todos estos 60 años. Bueno, los argumentos que utilizan para fundamentar esa política son realmente secundarios. Lo que debemos recordar es que justo al triunfo de la revolución, incluso desde antes de Estados Unidos, se estaba tratando de que ese esfuerzo revolucionario fracasara, no llegara a consumarse. Cuando triunfa la revolución, inmediatamente se inician los planes desde Estados Unidos para que el proceso revolucionario no se concretara, los cambios que prometía la revolución. Y muy rápidamente se va conformando una política de Estado, que es lo que debemos entender, con una serie de elementos que la componen, se articula para enfrentar la revolución cubana. En un primer momento era sencillamente el enfrentamiento más directo, pero que iban desde la presión a ciertos sectores de la población cubana para que abandonaran el país, la instigación a elementos contrarrevolucionarios, grupos contrarrevolucionarios. Eso se fue articulando y, digamos, refinando, para decirlo de alguna manera, hasta el momento en que se declara la política de bloqueo contra Cuba en el año 62. Que en aquel momento, si revisamos la directiva presidencial 3447 firmada por Kennedy, en su primer párrafo, hablando de argumentos, se decía que se debía disponer un bloqueo contra Cuba porque Cuba tenía una relación especial con la antigua Unión Soviética, la desaparecida Unión Soviética, y con la República Popular China. Bueno, hoy no existe la Unión Soviética como tal y la República Popular China, a pesar de la diferencia ideológica, sigue siendo el principal partner económico de los Estados Unidos. De ahí en lo adelante, bueno, antes del 62 estuvo la utilización de la vía armada con la invasión por Playa Girón. Durante los años 60, las bandas armadas, de alzados armados al interior de Cuba, financiadas por la CIA, respaldadas por la CIA. Y de entonces acá se pasa por distintos momentos donde se utilizan distintos argumentos para enfrentar a Cuba. Si Cuba apoyó o no a los movimientos de liberación nacional en países, sobre todo de América Latina y mucho más allá, la presencia cubana en África, que no solo con carácter militar, en África estuvimos enseñando y proveyendo servicios de salud a muchos países. Y si llegamos a una época más reciente, recordemos que los últimos argumentos han sido, ya en la etapa de Trump, los supuestos ataques sónicos contra el personal diplomático, que se demostró que nunca existieron, la supuesta presencia militar cubana en Venezuela, que nunca tampoco la pudieron probar,
y más recientemente supuestas violaciones a los derechos de nuestros ciudadanos en momentos en que la crisis económica se hizo más severa, producto de las medidas de bloqueo y producto del enfrentamiento a la COVID. Algún día, algún investigador publicará más de un libro sobre los argumentos que se han utilizado para oponerse a Cuba, pero lo que está de fondo es una política de Estado para que la revolución cubana no exista, que no haya un país que le hable de igual a igual al gobierno de los Estados Unidos y sobre todo acabar con el ejemplo que esto significa, en primer lugar, en términos de Caribe y América Latina. Nosotros somos un país tan chiquitico, tan pequeñito, que ¿qué daño realmente se le puede hacer a Estados Unidos? ¿Por qué ese temor a Cuba? ¿Por qué? Bueno, la palabra que puede resumir eso es el ejemplo. Estados Unidos, para reproducirse como sistema, para mantener su dominio en el orden o desorden internacional que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, y para mantener su hegemonía, una parte importante es lograr que sobre todo países del mundo subdesarrollado tengan una posición de dependencia económica, política, que las clases y los partidos principales de esos países estén supeditados a los designios de Estados Unidos. Es claramente así en el caso de América Latina, y ellos han conservado hasta hoy una capacidad de influir en partidos políticos, de utilizar elementos de carácter judicial contra figuras políticas. No lo han logrado hacer en el caso de Cuba. Entonces, en la misma medida que Cuba mantiene una posición soberana en los temas internacionales, en la misma medida en que Cuba gestiona la relación bilateral con Estados Unidos de la manera que lo hace, es un ejemplo. Si ese ejemplo se repitiera, Estados Unidos hubiera visto amenazada la hegemonía de la cual ha gozado durante más de 50 años. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con nuestro invitado. Armado con un rifle de asalto, un hombre dispara de forma indiscriminada contra la Embajada de Cuba en Washington. Estas son las imágenes del ataque ocurrido el pasado. Según la policía, el hombre detenido tiene antecedentes psiquiátricos y aseguran que la investigación se está llevando a cabo con total transparencia. Y se arropó en la bandera de los Estados Unidos. Después de las imágenes que hemos visto, tenemos que preguntar al profe si él lo vivió personalmente, ¿los dos ataques o solo uno de ellos? No, nosotros estábamos en Washington el 30 de abril del 2020, cuando se produce el primero de estos hechos. No estábamos físicamente en el edificio de la embajada, era de madrugada. Nos localizaron en la residencia y bueno, a escasos minutos estábamos llegando a la embajada, al edificio. Ahí nos encontramos la policía de la ciudad de Washington reaccionando ante lo que acababa de suceder. De inmediato informamos a nuestras autoridades en Cuba y empezamos a ponernos en contacto con las autoridades estadounidenses que ya habían sido informadas por las autoridades de la ciudad de Washington, del Distrito Columbia. La Embajada de Cuba está situada entre la Embajada de Lituania y la Embajada de Polonia y está rodeada de edificios de viviendas.
o sea, por lo que estoy diciendo, es una zona de alta sensibilidad desde el punto de vista de seguridad, donde se suponía que los mecanismos que deben prevenir estas situaciones hubieran funcionado. Parte en eso justifica nuestra sorpresa y la propia sorpresa de los policías y los directivos que actuaron en ese momento, que trataban de comprender lo que había sucedido. Y después las propias autoridades de la ciudad solicitaron permiso para entrar al recinto porque a ellos les preocupaba el uso de explosivos, otro tipo, y querían descartar totalmente que esto estuviera sucediendo. Después se presentaron los especialistas de balística para poder ver en cada caso. Nosotros mismos realizamos una revisión ocular física del edificio. Eran más de 30 impactos de bala, donde un fusil de combate, que algunos de ellos llegaron incluso por el ángulo en que se hicieron al segundo piso de la instalación, y nos permitió afirmar, como lo hicimos en ese momento ante la prensa local que nos entrevistó, que en el caso de haberse producido de día, hubiera sido una masacre, no solo de nuestro propio personal, sino de los visitantes que hubieran estado en el recinto, que muchos de ellos son ciudadanos estadounidenses que nos visitan por diversas razones. Y esa persona fue tomada presa. Esa persona, en cuanto se produjo el hecho, nosotros una de las cosas que hicimos fue revisar las cintas de seguridad, pero cuando llegamos a la instalación estaba detenida en un vehículo. El individuo, después de realizar los disparos y de hacer las declaraciones y las gesticulaciones que hizo, se entregó sin ofrecer resistencia, un poco que esperaba que ese era el final del hecho, ¿no? De que iba a ser detenido, y no ofreció resistencia. Y hasta ahora no ha tenido ninguna condena. Que tengamos conocimiento o no, en ese momento tenía que ser llevado a una instancia del sistema judicial de Estados Unidos, un tribunal especial que no estaba sesionando con motivo de la COVID, y se nos dieron seguridad de que en su momento el individuo sería procesado según la ley estadounidense. Nuestras autoridades, en su momento el canciller cubano dijo que era evidentemente un acto de terrorismo, que esto no se podía describir de otra manera. En esas horas empezaron a salir información en general, un supuesto desequilibrio mental del individuo, pero las autoridades cubanas estuvieron en capacidad de entregar al gobierno estadounidense información de cuáles eran los medios en que este hombre se desempeñaba, las influencias que tuvo sobre sí mismo, y que en general nosotros consideramos, como consideramos hoy, que es el resultado de una política de hostigamiento contra Cuba, un discurso político severo, de extremista contra Cuba, y una política durante años de dejar hacer a los individuos que han enfrentado a la revolución y han apoyado el terrorismo desde el territorio estadounidense. Y de verdad a uno le choca mucho que entonces aparezca Cuba en una lista de patrocinadoras del terrorismo. Es una cosa tan contradictoria que no logramos explicarlo realmente. ¿Cómo podríamos hacerle entender esto a los oyentes? Bueno, a ver, esa supuesta lista es un mecanismo estadounidense para imponer o limitaciones adicionales contra países de atrás. En el caso de Cuba está demostrado documentalmente, aparece en las memorias de un individuo que tuvo un papel, sirvió de testigo a cómo Cuba fue incluida por primera vez en el año 1982. Antonio Zamora, que fue director de temas legales de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que fue asesor personal de que el primer presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, en el momento de su fundación hay un vínculo, hay un intercambio de favores entre estos individuos y el gobierno de Ronald Reagan, y cuando ese presidente le pide a esta organización, creada con un propósito electoral para buscar apoyo al Partido Republicano entre la población cubana de la Florida, cuando este individuo le dice al presidente Reagan que va a ofrecer ese apoyo, Reagan le dice, ¿a cambio de qué? Y el favor era que incluyera a Cuba en la lista de países terroristas con la cantidad de sanciones y medidas adicionales que eso significa. Insisto, es un mecanismo político
con el único objetivo de ejercer una presión adicional sobre nuestro país. Y bien fuerte, porque esta lista no es solamente una cuestión, digamos, por hacernos daño. Retórica, claro, no es una declaración política, tiene efectos concretos desde el punto de vista económico y comercial y sobre todo desde el punto de vista financiero. Las regulaciones que pesan sobre el funcionamiento diario en los bancos estadounidenses dicen claramente, la primera limitante es usted no puede ofrecer servicio a un país que está en la lista, y hacia abajo hay otras limitantes, pero esta es la principal. Entonces, según su opinión, ¿cómo serán las relaciones de Estados Unidos y Cuba en los próximos años? Bueno, eso va a depender, como siempre pasa en política exterior, de qué pasa hacia el interior de la sociedad estadounidense. La sociedad estadounidense, como vemos cada día, está cada vez más polarizada, cada vez más difícil pensar que los grupos políticos, no ya los partidos federales, sino los grupos políticos al interior de esos partidos federales, pueden llegar a un acuerdo para resolver los problemas urgentes que tiene la sociedad estadounidense, cuáles serán los presupuestos. Entonces, a nivel de gobierno, repito, se requerirá de una decisión de moverse en uno u otro sentido. Ahora, lo interesante en esta situación es que en el mismo momento que no existe una definición en ese sentido, al interior de la sociedad estadounidense existen amplios sectores, no son minorías, son amplios sectores que quisieran ver una relación distinta con Cuba. Si nosotros hablamos del sector de la agricultura, por ejemplo, podría decirse que casi que de manera unánime los productores, las principales empresas que articulan lo que se llama el lobby agrícola en los Estados Unidos, están a favor de una relación normal con Cuba, que puedan no solo exportar hacia Cuba y ofrecer ciertos servicios, sino que se puedan beneficiar de la producción agrícola limitada pero ecológica que hace Cuba, sin el uso de químicos, que se puedan beneficiar de productos cubanos en la biotecnología para la salud animal y vegetal, y otros temas de formación de especialistas. Solo la Universidad de La Habana tiene 57 acciones de intercambio con universidades estadounidenses. Dicho de otra manera, el bloqueo no detiene ni el intercambio entre científicos, ni el intercambio entre especialistas, ni el intercambio a nivel cultural. Debemos recordar que en el año 2018, bajo el gobierno de Trump, una institución estadounidense como es el Kennedy Center organizó el Festival de Cultura Cubana, posiblemente más grande que hayamos tenido, sin duda en Estados Unidos, pero que hayamos tenido alguna vez en el exterior, lo cual también dice que a pesar de las medidas de bloqueo, la cultura, el intercambio cultural no se puede detener. Hay un grupo de temas que tienen que ver con la vecindad. Estamos tan cerca. Las autoridades de aeronáutica de Cuba y de Estados Unidos intercambian información diariamente sobre 800 vuelos. Entonces la pregunta sería, si ese diálogo no existiera, ¿qué sería de la seguridad de esos pasajeros? Hay cuestiones que tienen que ver como que el Caribe siga siendo un mar limpio ante los propósitos de varias empresas de hacer perforaciones fuera de frontera para la búsqueda de hidrocarburos. Bueno, Cuba y Estados Unidos son parte de un acuerdo multilateral, las 5 partes son también parte de México, Jamaica y Bahamas, para poder responder de manera coordinada si sucediera un accidente en uno de esos pozos de perforación, y hay un grupo de medidas que es de interés de todos los países en la región que esa conversación y ese intercambio permanezca. Entre Cuba y Estados Unidos se intercambia información directa y a través de Interpol sobre criminales internacionales, sobre todo en operaciones de narcotráfico. Entonces, muchas preguntas tendrían que hacerse las agencias de seguridad estadounidenses de si esta información no se trasladara, el impacto que tendría en Estados Unidos. Entonces, como producto de todo esto y de lo que es hacer política en Estados Unidos y obtener votos y las discusiones que se producen a nivel de Congreso, entonces, producto de todo eso, ahora será la nueva política hacia Cuba. Linda charla de Aleida Guevara con uno de los diplomáticos cubanos que más sabe. Se nota que sabe, ¿no? Hay algunos candidatos acá en Bolivia así todo el rato. Esto es como en el fútbol. Esto es como en el fútbol, por cierto, le va ganando el PSG 3-0 al Real Madrid.
Pero en el fútbol, tú vas a una cancha de fútbol. ¡Qué paliza! Vas a una cancha de fútbol y necesitas 3 minutos para saber qué jugador es bueno y qué jugador es malo. La manera que toca la pelota, la manera que se desplaza, la manera que juega sin balón. Se nota. Pues a los políticos también. Con 5 minutitos se nota el que sabe y el que no sabe. Esto ha sido un especial contra el bloqueo. Nos vamos con música cubana. Raúl Torres, esto se llama Desbloqueame, dedicada a nuestro comandante eterno Fidel. Nosotros volvemos mañana. Tumbemos el bloqueo anacrónico, injusto y criminal. ¡Viva Cuba! Sabes, tu retórica ya me aburrió. Yo no sé a qué masa le vas a mentir. Otra vez mi pueblo que se unió te enfrenta y te dice que bloqueo no. Tratas de ponernos contra la pared. Te da rabia no podernos someter. Otra vez mi fe te sorprendió y el mundo te grita que el bloqueo no. Coge mambo, coge timba y no comas tanta guinda al brindar con tus cipayos y otros tontos papagayos. El mundo te grita que el bloqueo no. Sabes que el ingenio de este gran país te supera siempre cada mes de abril. Otra vez tu soberbia se encendió y la humanidad dice bloqueo no. Quieres ser Goliat, pues nosotros David. Quieres la humildad pisoteada por ti. Y otra vez mi onda se tensó y hasta Dios te dice que el bloqueo no. Coge trova, coge timba y no comas tanta guinda al brindar con tus cipayos y otros tontos papagayos. Esa forma extraña que usa para someter, al final se volverá en contra de sí. Bloqueando a los demás, te bloqueas a ti y sacas un boleto hacia la soledad. A un pueblo que amanece con dignidad, cada día escucha se recrudeció. Y otra vez pierdes la oportunidad de limpiar tu historia diciendo el bloqueo no. Desbloquéame, desbloquéanos con tus amenazas, con tu prepotencia. Con bloqueo ensucias la historia con tanta indecencia.